dudas, ha sido fuertemente criticada a nivel nacional. Soy Sandra Marcela Reaño Hernández. Bienvenidos a esta nueva emisión de Panorama Nacional de Cable Noticias. Departamento del Chocó. Por primera vez, Colombia da un giro inesperado en la lucha contra el narcotráfico. Pese a que nuestro país está en sus mejores momentos, debido a que durante el año 2012 la producción mundial de cocaína ha disminuido gracias a la caída de los cultivos ilícitos en Colombia, el consumo de alucinógenos hoy aterroriza a la población civil. Estados Unidos y Europa ya no son los mayores mercados de coca de Colombia. La droga, que no se exporta a otros países, al parecer se está quedando en manos de los jóvenes de nuestro país, que se han convertido en los principales consumidores. Así lo reveló Viviana Manrique, ex viceministra del Interior. El consumo que se ha elevado, pues es un consumo que se ha mantenido también en los últimos 5 años más o menos. La última encuesta se hizo en el 2008 y las cifras se han mantenido en una tendencia general de más o menos entre el 2.8 y 3% de la población consumidora de droga. Lo más triste de esta situación es que la adicción a las drogas es la segunda causa de muerte en el mundo. Así lo dio a conocer la Organización Mundial de la Salud, OMS, luego de revelar que cerca de 200.000 personas mueren cada año por consumirla. Los otros niños, jóvenes y adultos que sobreviven en esta terrible trampa mortal, que es la droga, tienen que soportar a diario la indiferencia de la sociedad, que los tilda como delincuentes. No es que el adicto sea una persona mala, como en muchas ocasiones tratan de estigmatizarlo. Sí, que a causa de su consumo en ocasiones se comporta de manera no adecuada. Pero el paciente adicto es una persona que se puede habilitar frente a todo esto. Ante esta alarmante situación que arroja cifras realmente desalentadoras y que ponen en tela de juicio la efectividad de la política antidrogas con los Estados Unidos, el Congreso colombiano decidió hacerle frente a esta denominada crisis social mediante la aprobación de la Ley 1566 del 2012, la primera en el país que obliga al Estado a atender científicamente a todos los adictos, dándoles un trato de enfermos y no de delincuentes. El proyecto nuestro, además de reconocer la adicción como enfermedad, establece una planeación desde el Ministerio de Salud, desde los entes territoriales, desde la red hospitalaria y clínica, para organizar ese gasto y esos recursos, para que se inviertan de la mejor manera y con tratamientos de calidad, tratamientos que le den opciones y esperanzas a los adictos reales de rehabilitarse. Gracias a este avance legislativo, el consumo, el abuso y la adicción a sustancias alucinógenas hoy son reconocidos por el Estado colombiano como un problema de salud pública, ya que antes el adicto era concebido como un criminal. Siempre se concibió que era como un delincuente, que era como un peligro para la sociedad, hasta que se dio la sentencia del año 94 en el que se permitió el porte mínimo de consumo, la dosis mínima, y durante ese tiempo pues hubo como una incertidumbre frente a la conceptualización, pero primaba la posición de criminal o delincuente. Pero hubo un impulso en el Acto Legislativo 2 del 2009 en el que se planteó que fuera el adicto como un paciente y no como un delincuente. Este acto legislativo fue aprobado como acto constitucional y nunca se reglamentó hasta ahora que surge una nueva iniciativa en la que con el mismo sentido se plantea al adicto como un paciente. El adicto no es un delincuente, que el adicto es un enfermo y como consecuencia de lo anterior deberán diseñarse políticas públicas tendientes a defender la salud del consumidor.
Aunque el presidente Juan Manuel Santos tiene toda la voluntad para que se empiecen a destinar recursos para la aplicación de la ley que ayudaría al tratamiento de los adictos, el Ministerio de Hacienda ha declarado en varias oportunidades que no hay recursos suficientes para atender a esta población. Versión que desmiente el senador Juan Manuel Galán, tras revelar que la corrupción en el sistema de salud es la que ha impedido avanzar en este tema. Que los 43 billones de pesos que Colombia invierte al año en el sistema de salud, si les arrancamos el dinero a los que hacen intermediación con los recursos de la salud, si les arrancamos sobre todo el dinero a quienes de manera corrupta se apropian de los recursos de la salud, hay recursos suficientes para atender a esta población que se lo merece. Recursos que tarde o temprano tendrán que salir del nuevo POS. La unidad por capitación sea aumentada en un porcentaje para que de allí existan recursos disponibles para girar por cada paciente, por cada persona, en la unificación del POS, que ya está establecida entre contributivo y subsidiado, la posibilidad del acceso a los tratamientos. De esta manera, haya o no haya dinero, la Corte Constitucional ha ordenado que cada drogadicto tenga derecho a ser atendido y amparado por un tratamiento que puede oscilar entre 800.000 pesos hasta los 3 millones, una cifra que alerta al gobierno nacional. Por ello, el primer paso que se debe dar es: lo primero que se va a hacer es cubrir a los menores de edad y a la población más vulnerable. Por ejemplo, la propuesta del alcalde Petro está dirigida a la población más vulnerable, que son las personas que ya perdieron todo contacto con su familia, con un entorno, un tejido social, y están en la calle, perdidos en su adicción a las drogas. Esas personas, nuestro proyecto de ley pretende atenderlas con carácter prioritario, inmediatamente. Y hay una progresividad de acá al año 2016 para que el cubrimiento se extienda a la totalidad de la población. Aunque esta ley fue aprobada recientemente, no cabe duda que la población drogadicta y de escasos recursos en Colombia aún continúa desamparada, pues hasta el momento no se han visto los primeros beneficios para estas personas que piden a gritos ayuda del Estado para rehabilitarse. Así lo dio a conocer Venus Albeiro Silva, concejal de Bogotá. Pero hay centros de rehabilitación para personas del estrato 1, 2, 3, no. Hay para los estratos altos, porque un centro de rehabilitación vale una cantidad de plata. Entonces, lo que está proponiendo el alcalde es con esos CAMAT llegar justamente a esos espacios donde no hay ninguna posibilidad de rehabilitación. Una propuesta que hasta el momento ha generado rechazo en muchos sectores, no solo por el alto costo del tratamiento que tendría que asumir el distrito, sino porque para algunos expertos no se está pensando en un procedimiento completo de recuperación para el adicto, tal como sí se está brindando en algunos centros de rehabilitación privados. El proceso al cual se refiere el alcalde, que ese es un proceso de destete, del cual nosotros trabajamos en ocasiones acá, pero no con la droga, sino con medicamentos controlados. Hay que hacer un proceso de habilitación frente a la suspensión del consumo de drogas, pero no con la misma droga. Cada día más personas caen en la terrible trampa de la droga. La gran mayoría de adictos se hunde en una vida miserable, de la que sienten no hay escapatoria, pero muy pocos tienen el privilegio de ingresar a un centro de rehabilitación. Este hombre de ojos claros y piel blanca es Hugo Valderrama y tiene 35 años. Su vida no ha sido nada fácil, pues desde temprana edad supo lo que era el vicio, ese que lo llevó por caminos desconocidos y que poco a poco le hizo perder su inocencia, sacándolo de su realidad. Yo empecé el consumo de drogas y alcohol a los 11 años por explorar. Y también más que todo porque veía que en mi familia era muy común el consumo de alcohol. Hasta el punto que él, al igual que otros adictos, comenzó a mostrar síntomas de una persona enferma. Cuando empiezan a variar desórdenes alimenticios, no llegadas, empezar a ver que la plata no está alcanzando, a ver un deterioro físico porque la gente deja de comer o entra un desorden alimenticio por el consumo,
Entonces hay que empezar a intervenir. Con los años, Hugo aprendió aún más de las drogas y lo que en un momento fue suficiente para saciar su sed de consumo, luego ya no bastó y lo hizo probar casi todo, llevándolo hasta el límite. Pasé por varias drogas. Empecé con alcohol, con marihuana, después empecé a consumir cocaína, perico, empecé a consumir pepas, anfetaminas, metanfetaminas, hongos, éxtasis, heroína, bazuco, opio. Al final de cuentas terminé consumiendo de todo. Como la mayoría de los adictos, Hugo intentaba esconder su enfermedad de sus seres queridos, pero al casi quebrar una microempresa familiar por mantener su vicio, se dio cuenta que era el momento de buscar ayuda. Un momento en el cual me di cuenta que no tenía ni un solo centavo de ganancias y pues nada, me di cuenta que necesitaba ayuda, necesitaba pedir ayuda y necesitaba parar de consumir. Aunque el proceso no fue fácil, las ganas de salir adelante y el apoyo de otras personas que habían pasado por lo mismo fueron los alicientes que ayudaron a que Hugo enfrentara su situación luego de más de 20 años de consumo. Cuando te confrontan y te das cuenta de cómo es la realidad de tu vida, hasta dónde has llegado, por encima de quién has pasado, ¿sí? ¿Dónde quedaron tus valores? ¿Dónde quedó el respeto hacia ti mismo? ¿Dónde está el amor propio? ¿Sí? Esas terapias de confrontación son las que ayudan a que uno se dé cuenta que no está por buen camino. Un acompañamiento social que le brindó hasta el final el Centro de Rehabilitación SIQUEM, desde la parte terapéutica, psicológica y médica. Es un tratamiento de contención. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que el paciente estar recluido y estar consigo mismo. ¿Sí me voy a entender? Haciendo lo que él se vea. Un conocimiento de cada una de sus, tanto en su personalidad, sus virtudes, sus defectos, que atienda directamente y conozca su enfermedad. Pese a que lleva 2 años y medio sin consumir sustancias alucinógenas y ha recuperado su vida, él es consciente que las huellas que la droga dejó en su vida son imborrables y que debe estar alerta para no caer de nuevo. Uno nunca termina de curarse, ¿no? Pero está uno en recuperación todo el tiempo y que en cualquier momento puedo volver a consumir y volver a mi miseria como la tenía antes. Afortunadamente, la rehabilitación ha hecho que la vida le sonría a Hugo, pues recuperó lo que en un momento creyó perdido y tiene nuevas ilusiones. Yo vivo muy tranquilo porque ya no tengo la necesidad de estar consumiendo todo el tiempo. Ya no tengo la necesidad de estar pensando en cómo voy a conseguir cierto monto de dinero para drogarme o para tomar todo el día. Vivo muy tranquilo, mi familia está muy bien, está muy tranquila, volví a tener una familia. Esta entrevista exclusiva con Osvaldo Payá, el principal oponente del régimen cubano. Cuando se toma esta acción en un régimen totalitario, se afecta toda la vida de la familia, y no hay nada que sea normal. Yo le doy gracias a Dios porque no nos ha quitado la alegría ni el sentido del humor. Aquí tenemos a Osvaldo Payá contándonos, hablando con la voz que muchos quisieron acallar. En la vida, los grandes cambios suceden poco a poco. Transmilenio informa a sus usuarios las nuevas tarifas a partir del 1 de agosto. Lunes a sábado en horario pico, 1,700 pesos. En horario valle, 1,400 pesos. Domingos y festivos, 1,400 pesos. Informes, línea 018-115510 o www.transmilenio.gov.co. Sistema Integrado de Transporte Público. Alcaldía Mayor, por una Bogotá humana. Decreto 356 del 23 de julio de 2012. Regresamos con Panorama Nacional.
No cabe duda que el mundo de la droga está lleno de misterios que solo quienes han caído en él pueden entender. Al llegar los alucinógenos a la vida de una persona, suele irse todo lo que en algún momento fue importante: la familia, los amigos, el trabajo y todo tipo de contacto personal y social. Una situación a la que busca darle solución el alcalde Gustavo Petro mediante la propuesta de la creación de centros de consumo al adicto, con el fin de que más de 145.000 personas enfermas en Bogotá entren en un proceso de resocialización. El procedimiento no es un acto individual. Una persona llega a un sitio y se va a consumir, sino que es un acto que permite su registro, el control del Estado sobre esa persona, la visita en su hogar, la mayor parte de las veces de psicólogos, de médicos, un tratamiento asistido que ojalá logre la superación definitiva del problema. Con esta propuesta, Petro pretende que sea una estrategia que apoye a la Ley 1566 de 2012, una norma que acepta a los adictos como enfermos y no como delincuentes, y que compromete al Estado en su proceso de rehabilitación. ¿Puede el Estado distrital crear los centros que permitan inscribir a los adictos de droga, no al calabozo del barrio, de la esquina, sino a los centros con médicos y psicólogos que le ayuden con comunidades terapéuticas a dominar la adicción si es que no se puede superar y a adquirir lo fundamental que es la autonomía en su propia vida por encima de esa adicción? A raíz de esta iniciativa, el alcalde de Bogotá, las polémicas no paran y por supuesto el tema de la drogadicción no es la excepción, con comentarios como el alcalde se la fumó verde. El procurador general Alejandro Ordóñez ha manifestado su rechazo al admitir que este tipo de propuesta iría en contra de la política pública del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Lo que propone el señor alcalde nada tiene que ver con esto, tiene que ver con la creación de zonas tendientes a suministrar droga, y ello no tiene fundamento ni posibilidades dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Lo que ha planteado el alcalde no es una política de salud pública, sino una política criminal tendiente a reducir el delito. Incluso va en contra de la Ley 1566 de 2012, que propone un proceso de rehabilitación con un seguimiento continuo que no está previsto en la propuesta de Petro. Así lo afirmó Viviana Manrique, ex viceministra del Interior. Pues realmente yo los veo como unos centros contradictorios a lo que es el propósito de la ley, porque la ley ha sido muy clara en que está dirigida a la prevención y la rehabilitación del adicto. Y si estos centros de consumo controlado lo que van a hacer es mantener por un tiempo y después gradualmente ir desvinculando la adicción, pues realmente va en contra de lo que es el objetivo mismo de la ley. Estos centros de consumo controlado de drogas, sin lugar a dudas, podría incentivar al enfermo para que éste aprenda a manejar su adicción y no caiga por el síndrome de abstinencia que genera el dejar de consumir. Para el concejal Venus Albeiro Silva, la intención es graduar el consumo de la droga en el paciente para que éste poco a poco abandone estas sustancias. Lo que se ha dicho es que no le van a entregar la misma droga, sino otro tipo de droga más blanda para ir bajando la ansiedad. El error que se convierte siempre, por ejemplo, con los adictos a marihuana es que lo llevan a un centro de rehabilitación y se las quitan del total. Entonces la ansiedad, todo esto hace que vuelvan a continuar en el vicio. Conclusión que comparten algunos colombianos, quienes ven en esta propuesta una oportunidad para que el drogadicto supere su adicción. Para salir de eso, irle mermando al consumo. Entonces, si esta persona no es perseguida por la policía, por las autoridades competentes, entonces va entrando en un problema de superación de tipo personal. No sería viable en todo el país si la seguimos viendo con el satanismo que se está viendo.
Creo que la propuesta es interesante, es viable, tiene que ajustarse a nuestro sistema. Es decir, aquí no se puede repartir ni marihuana, ni coca, ni todo esto, pero sí se puede hacer la forma en que existan las drogas controladas para que la gente vaya incluso limpiando su cuerpo. Sí, finalmente es otro tipo de sustancias y bien controladas, creo que podría ser una buena solución. Mientras que para otros expertos es absurdo que Petro piense que la mejor forma de que un paciente se rehabilite es que siga consumiendo dosis controladas. Ha sido muy claro los expertos en adicción y han dicho que no se puede dar consumo controlado si lo que queremos es rehabilitar al adicto. Que el adicto no se queda con un poquito y ya. ¿Sí me dejo entender? El adicto no se va a conformar con las 2 bichas o los shots de heroína que le den. No, va a llegar un momento donde va a necesitar más. Así de simple. Y como allá no le van a dar, entonces simplemente ¿qué voy y hago? Voy y consigo por otro lado. Para la muestra un botón, un exadicto que desde los 11 hasta los 31 años estuvo sumergido en las drogas y que hoy es un ejemplo de vida para muchos enfermos, coincide en que para recuperarse lo primero que se debe hacer es abstenerse de consumir. Sí, me parece ilógica la idea de que el gobierno patrocine, ¿sí?, el consumo de las personas. El gobierno terminaría convirtiéndose en el jíbaro de los consumidores. Aparte de eso, el adicto como tal nunca se va a quedar con la idea de consumir poquito, siempre va a querer más. Todos estos rechazos que ponen en tela de juicio la posible creación de estos centros de control al adicto como una alternativa de rehabilitación ha sido mal interpretada por la opinión pública, ya que para el senador Juan Manuel Galán, Petro se equivocó en la manera como presentó la propuesta, ya que no lo hizo dentro de un contexto de política pública del distrito. Desde el tiempo de la administración de Peñalosa, cuando se recuperó el sector del cartucho, se hizo una intervención con centros móviles de atención a las personas drogadictas, a los adictos, para sacarlos de la calle, para lograr que retomaran un contacto, digamos, social, con médicos tratantes, con personal especializado. Entonces yo creo que hubo una deficiencia de parte del alcalde Petro en cuanto a la explicación de la propuesta, los detalles de esta propuesta, el contexto de la propuesta en términos de la política integral del distrito. Más allá de dejar las drogas, lo que se pretende en estos centros de control es que el paciente vuelva a convivir en medio de la sociedad sin sentirse excluido. Es un proceso donde las personas se las saca del entorno criminal, que es que el adicto que ya está en la calle, a merced de su adicción, está en contacto permanente con la criminalidad para poder satisfacer su necesidad y su enfermedad. Entonces, el hecho de llevarlos a unos lugares donde se puedan tratar, donde estas personas puedan recibir un acompañamiento, eso les ayuda para retirarlos de ese contacto directo con la criminalidad y con la calle. Pero el alcalde Petro no solo cuenta con el apoyo de Galán. El senador Armando Benedetti le ha dado el sí a esta propuesta, pensando en que puede ser una buena estrategia para el cumplimiento de la Ley 1566 de 2012. Yo estoy de acuerdo con Petro en que existan estos centros de rehabilitación o que se les suministre la droga, tanto la droga que usan o como para calmar la ansiedad. Pero también me parece un poco contrasta la medida con que Petro hasta ahora no se ha gastado un solo peso en rehabilitación. Ha servido muchísimo en los países nórdicos, donde se ha llevado la medida de tal forma que han bajado los índices de criminalidad. No obstante, para el procurador general Alejandro Ordóñez, la propuesta de Petro en otros países ha resultado siendo un fracaso total. Esas experiencias en Europa han fracasado. Hace 30 años, en Suiza y en Inglaterra, se destinaron sectores en las ciudades, en alguna ciudad suiza y en alguna ciudad inglesa, exactamente en Zúrich, en Suiza,
5 años después hubo de ser cancelado. Argumento que también comparte la ex viceministra del Interior, Viviana Manrique. Basa la propuesta en experiencias de España, de Portugal, de Suiza, hacía una remembranza importante frente a Canadá, especialmente en la ciudad de Vancouver, pero obviamente estos países no tienen el contexto de conflicto, de guerrilla, de BACRIM, de narcotráfico y de microtráfico que tiene Colombia y nuestras ciudades. Y uno de los problemas que ha tenido en las prácticas internacionales ha sido precisamente que se acaban los recursos y los centros quedan instalados como elefantes blancos sin funcionamiento. Precisamente para que Bogotá no cometa el mismo error de otros países, los colombianos se preguntan cómo va a ser el distrito para construir estos centros de control y pagarle a este equipo de especialistas que apoyarán el tratamiento al adicto. Por su parte, Viviana Manrique señala que los 1.200 millones con los que, al parecer, cuenta el distrito, no son suficientes para todo lo que quiere hacer el alcalde. El alcalde había planteado que tenía 1.200 millones de pesos. Cuando uno revisa lo que realmente puede costear, lo que vale una experiencia de estas, yo creo que primero los recursos son bastante escasos, porque no solamente requiere conseguir la droga, sino adicionalmente pagar un equipo interdisciplinario, como él mismo decía, de médicos, psicólogos y expertos en el tema de adicción, que son bastante costosos, primero. Y segundo, porque esto también tiene que estar articulado con su plan de desarrollo y tiene que pasar por el Consejo de Bogotá, cosa que tampoco ha pasado, para poder ejecutar ese tipo de rubros. Sin embargo, todo parece indicar que Petro ya tiene calculado de dónde saldrán los recursos, luego de que esta propuesta se viniera analizando por más de 4 años. Los centros ya están, los recursos ya están, la política de seguridad preventiva ya está, la financiación ya está, no hay necesidad de nuevos recursos. Lo cierto es que esta inversión estará en las zonas más vulnerables al consumo de drogas y disputas de bandas de microtráfico de la capital del país. En las zonas de mayor tasa de homicidios de la ciudad, que son 3 básicamente, una ubicada en Suba, otra ubicada en Ciudad Bolívar y otra ubicada en Kennedy. Pero esta no es la única preocupación. Al parecer, la inseguridad ciudadana y el microtráfico son 2 temas que aún no están claros en esta propuesta. Algunos sienten que también se puede arreglar algo de la seguridad, porque la gente ya ves a fumar allá y no están robando para fumar. Al desconectar a los consumidores de drogas psicotrópicas de las ollas, pues entonces prácticamente estamos acabando con el microtráfico y ayuda además a bajar las tasas de delitos. Ayuda a bajar tasas de homicidios, tasas de robo de celular. Mientras que los escépticos piensan totalmente lo contrario. No va a eliminar la delincuencia, eso no va a eliminar las muertes, no va a eliminar los hurtos, no va a eliminar tampoco el consumo. No cabe duda que todo esto ha generado varios tragos amargos al alcalde Gustavo Petro, pero quizás uno de los componentes más polémicos de la propuesta del burgomaestre sería sugerir que la dosis para atender a los adictos saldría de las incautaciones que hacen las autoridades, una medida que hasta el momento no se ha implementado en ningún país. Pero ¿hasta qué punto esto iría contra la ley colombiana? Las normas penales penalizan el cultivo, penalizan la producción, penalizan la distribución, penalizan el porte con fines de distribución, penalizan el tráfico y por tanto la autoridad del Estado, la autoridad pública no puede suministrar droga. Mientras que el distrito espera que el gobierno nacional apruebe esta propuesta que ha generado bastante malestar entre políticos, expertos y ciudadanos, los mitos en contra de la iniciativa aún persisten. No puede haber duda en la gente de que va a haber especies de casas de tolerancia donde la gente va a entrar a drogarse sin Dios ni ley y a satisfacer su adicción, porque de eso no se trata. Muy bien, hemos llegado al final de Panorama Nacional. Recuerde enviarnos sus comentarios, denuncias o alguna historia que quiera compartir con nosotros al correo que aparece en pantalla. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad cuando abordaremos un nuevo tema de nuestra realidad nacional. Hasta pronto.